Momentos chicos que nos fascinaron y nos dejan con la intriga de saber por qué pasó o por qué ocasionó estas reacciones en tales personas. Pero primero hablemos de la emocionante colaboración de BT21 y McDonald's, que ha comenzado a tomar vuelo en América Latina, despertando el entusiasmo de muchos en varios países que anhelan y esperan el lanzamiento. Actualmente esta colaboración ya está disponible en Brasil, Ecuador y Colombia, dando a muchos la oportunidad de disfrutar de la comida rápida favorita, pero sobre todo coleccionar los muñecos adorables de BT21. La llegada de esta colaboración a otros países está siendo programada para los próximos días. En Argentina podrán tener los combos especiales a partir del 6 de agosto, en México el 8 de agosto y en Perú el 13 de agosto. Esta expansión permite a cada seguidor de BT21 poder tener sus muñecos con manera anticipada. Esperemos que en algunos países le den la oportunidad de poder escoger sus propios muñecos, ya que tengo entendido que en otros simplemente les viene de sorpresa. Como fan del G-God precisamente quiero dos, el de Jimin y Koki. Espero poder obtenerlos cuando en mi país esté disponible. Ahora hablemos de los testimonios de las personas que tuvieron esa invitación especial para poder ver los dos primeros capítulos del G-God antes de su esperado lanzamiento el 8 de agosto. Los comentarios que estas personas dejaron no hicieron más que hacer que nuestras expectativas subieran y anhelar el esperado día del estreno. Estas personas usaron varias frases para tratar de referirse a lo que vieron, como que Jungkook era el bebé de Jimin o era su fan número uno, mientras que Jimin estaba muy azotado con Jungkook, y entre otras cosas como que parecían novios, o cuando le preguntaron a una persona que vio este adelanto, del 1 al 10, qué tan gays eran, y esta persona respondió un 11, o sea que los momentos de cercanía e intimidad fueron bastantes y muy probable que la conexión se haya visto desde el capítulo o desde el minuto 1, ya que una de las personas dijo, solamente 2 minutos viendo el capítulo y ya, ellos estaban como una pareja romántica. Y esto es algo que nosotros sabemos a la perfección, porque nuestro querido G-God no solo tiene esta conexión en este nuevo programa de viajes. Ustedes pueden ver sus videos cuando están en conciertos, haciendo alguna prueba en el room, su conexión está ahí presente. La manera en la que se miran, se sonríen y se buscan mutuamente es algo que ha hecho que su relación hasta el momento sea considerada una de las más fuertes y auténticas. Aunque muchos se mueran de envidia, esto es algo que no van a poder cambiar. El G-God siempre demostrando su superioridad ante otros shits. Una de las cosas que llamó la atención, como dije, fue cuando preguntaron qué tan gays eran y esta persona respondió un 11. Muchos no estuvieron de acuerdo por la forma en la cual se hizo la pregunta, pero recordemos que hay muchos factores por el cual no podemos tener una traducción correcta. Pero lo que yo siento que esta persona nos dio a entender con su pregunta es que tantos momentos de pareja pudieron observar para que llegaran a esta conclusión. Yo creo que Jimin y Jungkook siempre desbordan esa energía de ser una pareja que lleva mucho tiempo juntos, con una dinámica y confianza que no pasa desapercibido para absolutamente nadie, incluso personas fuera del fandom que tuvieron la oportunidad de ver sus conexiones o a ellos en los conciertos, asumen que son una pareja. No es la primera vez que pasa y puedo asegurar que no será la última. Cuestión que esta persona respondió con un 11 y muchos se atacaron, diciendo que estaban hablando de Jimin y Jungkook de una manera despectiva. Otros no lo ven así, como dije, es como decir qué momentos de pareja tuvieron o qué tan íntima fue su conexión. Dudo mucho que lo haya hecho con una manera de burlarse o de ofenderlos. Dime qué opinas al respecto. ¿Compartes mi punto de vista que esto fue una manera de preguntar qué tantos momentos de pareja tenían o lo consideras una falta de respeto? Ahora,
Vayamos por otro comentario que de alguna manera confirma lo que les vengo diciendo. Esta persona dice, ni siquiera un minuto y ya son tan novios. También agrega que puede entender por qué la gente que los atiende en los restaurantes piensan que se cuidan tan bien entre sí. Otra vez nos confirman que en los dos primeros capítulos vamos a ver mucha conexión entre ellos, mucha vibra de pareja, algo que siempre el Jacob desborda. Pero esto es interesante, cuando dice que entiende por qué la gente que los atiende en los restaurantes piensa que se cuidan tan bien entre sí, y es que el Jacob tiene una anécdota sobre ello. Recordemos que una persona que los atendió asumió que Jungkook era mayor que Jimin porque éste lo cuidaba mucho, le estaba dando de comer en la boca, le calentaba la comida y se le enfriaba cuando estaba muy caliente. ¿Por qué esto fue revelador en su momento? Porque este tipo de acciones suelen tenerlos las personas mayores con los menores. Este tipo de cuidado en la cultura coreana suelen tenerlo las personas mayores. Y ver que Jungkook haga esto por Jimin deja entrever dos cosas, como le pasó a la señora, creer que él era el mayor, o son acciones que suelen ser permitidas cuando están en pareja, o sea, cuando tienen una relación romántica. Es por ello que muchos los confunden con unos novios. Tampoco olvidemos la anécdota de la chica que se los encontró en el aeropuerto y dijo que Jimin era la novia rubia de Jungkook. Hay algo que a mí me intriga de esta parte. ¿Qué es lo que estaban haciendo Jungkook y Jimin para que esta mujer asumiera que eran novios? ¿En qué situación los vio? ¿En qué momento comprometedor ella pudo lograr visualizarlos para creer que eran pareja? Porque bien pudo haberlo confundido con dos personas normales, amigos o hermanos, pero no, esta persona dijo novios, lo que nos deja mucho que pensar. Otro comentario que llama la atención es cuando otra persona que vio este video dijo, ¿cómo puedo llamarlos? Íntimos. Creo que esto está más que claro, no hay mucho que hablar de esta frase. Otra cosa que dijeron es que Jungkook era el fan número uno de Jimin y que también era su bebé, y que ambos tenían una manera muy discreta de jugar, pero eran muy juguetones entre ellos. La manera de jugar del Jigot es una muy coqueta y muy discreta, con roces suaves, toques pequeños y sutiles, pero están ahí, demostrando que no pueden mantener la mano apartada del otro. Definitivamente nuestros chicos hacen que todo sea totalmente asombroso y que las personas lleguen a querer más de ellos. Y sobre todo nos dan a entender con sus actitudes, momentos y comportamientos que ellos no son simples amigos, que su relación traspasa cualquier límite y que mientras estén juntos, la alegría, el amor y la seguridad mutua entre ambos será algo que estará siempre presente. Esperemos tener más noticias sobre estos momentos de Jimin y Jungkook. Sé que todos anhelamos poder disfrutar el 8 de agosto y en este canal estarán todos los momentos compartidos, analizados de manera detallada y hablando con amor y admiración sobre ambos.